Mi nombre es Jairo Bando Mero, profesor del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, y en este momento estamos dictando la materia Introducción al Cine Documental y Cine, Dramaturgia y Sociedad. Anteriormente trabajé bastante en la industria cinematográfica, pero dejé de hacerlo por varias razones. Primero, porque el volumen de películas al año es muy escaso. Entonces, no puedes dejar un trabajo por el entusiasmo de salir a hacer una película y trabajar en una película 8 semanas. Entonces, también trabajé como asistente de dirección en largometrajes internacionales. Gané los concursos de guión 2 veces, pero nunca se pudieron hacer las películas por objeciones del gremio, ni siquiera fue por censura del gobierno. ¿Ves? Porque por el propio gremio no quiso que hiciéramos esas películas, es decir, los propios cineastas. Entonces, no se pudieron hacer, ¿no? Trabajé un tiempo en la empresa de cortometrajes Mundo Moderno, después con las películas de Focine. Después asesoré al propio Focine y le sugerí que hiciera cine para televisión. Propuse inclusive al Ministerio de Cultura que hiciera cine para televisión y no han querido. No han querido porque es que se tiene el concepto, los cineastas tienen el concepto de que la televisión es algo muy prosaico, pero yo pienso que no. Yo estoy convencido que es más, en un futuro el cine se va a ver en las casas. Ir a las salas de cine va a ser tan eventual como ir hoy a teatro. ¿Cómo has visto la evolución del cine en Colombia desde que empezaste hasta hoy en día? O sea, bueno, nosotros sí, mira, no, pues el cine ha tenido una evolución positiva, ¿no? Nosotros cuando empezamos, en nuestra época no se dominaba el lenguaje, sino nos afanábamos por expresar un contenido, sobre todo por hacer un cine de la violencia de la década del 50. Luego hubo una evolución, por ejemplo, se hizo la película de éxito comercial, que era la de Gustavo Nieto. Entonces ya el cine empezó a entrar en un mercado, en un proceso de comunicación, empezó a ser tenido en cuenta. Pero no hay industria constante porque es que el proceso de comunicación es difícil. Además, imagínate, si hace una película populachera y entra 1 millón de espectadores y la paga. Y si hace una película más o menos seria, con elaboración y todo, y entran 30.000 espectadores, entonces es deprimente el panorama. Y actualmente es difícil porque con eso de la globalización, o sea, seguir el dominio de los países ricos, la gente a nivel de comunicación, pues al pagar 15.000 pesos por una boleta colombiana y al pagar 15.000 por una película extranjera donde es súper espectacular, es una superproducción, pues la gente paga los 15.000 por la superproducción. Entonces, es muy difícil ese proceso de comunicación. Además, el cine es un negocio multinacional. Es decir, si tú haces una película en Colombia, tienes que venderla en otros países. Pero no te puedes ir a vender una sola película porque si no como se dice, te comes todo en el viaje. Tienes que llevar unas 10 películas y venderlas. Para eso se necesita un gobierno que sea capaz de imponer esos procesos librecambistas, en el sentido de que si se exhibe un número de películas aquí, tienen que distribuirse un número de películas colombianas en otros países, y es bastante difícil que un gobierno o que una distribuidora americana vaya a aguantarse ese tipo de imposiciones, porque el cine, por ejemplo, formó parte de los acuerdos Marshall. Porque si tú haces una película colombiana y sale a los 3 días de cartelera, ya, ¿quién se acuerda de ella? Nadie. ¿Y tú crees que las personas colombianas, o sea, tienen una cultura del cine o hace falta? No, es que las personas sí tienen una cultura del cine, pero del cine extranjero. Las personas aborrecen el cine colombiano, es decir, hay cierto público que lo apoya porque le hicimos, y me cuento entre eso, le hicimos unas campañas para que apoyaran el cine, pero es un sector reducido. Ponle tú un promedio de 200.000 personas, entre 50 millones en Colombia. Eso no es nada. Y el cine extranjero lo están viendo, digamos, supongamos, 500 millones de espectadores. ¿Y por qué crees que los colombianos no Porque ven cine en colombiano? pues primero, ¿Cuál ha sido el error? no, lo que pasa es que
primero el cine extranjero está muy bien hecho, está muy bien hecho. Segundo, el cine colombiano tiene la cuestión que podría estar más o menos bien hecho, con una factura más o menos elaborada, pero tiene problemas de censura, de autocensura. Por ejemplo, los medios de comunicación, si se hace una película pensante, los medios de comunicación la invisibilizan. El cine colombiano no tiene para una publicidad. El Ministerio de Educación nunca ha hecho nada porque, por ejemplo, las películas se vean en los colegios para que desde esa época se acostumbre la gente. Entonces es muy distinto a la televisión, porque la televisión primero la necesita el país como instrumento de control social. Es decir, el principal instrumento de control social es la televisión. Los valores que tiene la sociedad, los valores éticos, morales, de juzgar las cosas, dependen de la televisión. Entonces, la gente piensa como RCN y Caracol, se lo digan. Entonces, el cine no tiene las mismas garantías que la televisión, porque es que la televisión ya es una industria formada. Además, Colombia tiene vocación, bastante vocación para televisión y para radio. La única manera como nosotros podemos competir como cinematografía, con una cinematografía internacional bien hecha y todo, es con una cinematografía y unos contenidos especiales estilo Grover Rocha con el Dios, el Diablo y la Tierra en Brasil, ¿no? O por el estilo de La Noche de los Lápices. Pero aquí no van a dejar hacer esas películas. Es decir, tú haces una película de esas y te la invisibilizan. Ni siquiera la censura, porque si la censura es la vuelven famosa, sino los medios la desconocen. Caracol y RCN no se ocupan de ella. Y digamos, dentro de las políticas culturales que tiene Colombia sobre el cine, hay una que habla sobre, se están tratando como implementar un ciclo de cine para personas ciegas con discapacidad visual. ¿Qué crees tú sobre eso? Yo siempre he pensado que las políticas culturales que ha hecho el Estado son buenas. Ha experimentado todas las formas posibles. Por ejemplo, el Estado experimentó por iniciativa mía, que yo tengo un periódico, un boletín que lo puedo mostrar, experimentó ser productor de cine en la década del 80 y se lograron buenas producciones, se logró, inclusive el cine estaba prepagado. Es decir, tú hacías una película en el 2014 y ya con un impuesto que se cobraba a los teatros, exhibidores y distribuidores, tú ya no tenías problema porque la película que ibas a hacer ya no necesitaba producir ganancias. Pero los propios cineastas empezaron a especular que esa producción estatal no debía de hacerse y entonces ellos mismos cortaron el vínculo con el Estado y que dijeron que privatizara. Ahora el Estado ha privatizado con la nueva ley de cine. Yo pienso que de todas maneras se ven los resultados en una cantidad de películas considerables que se han hecho y películas muy buenas, pero de todas maneras no logran consolidarse ante el espectador. Es decir, si yo salgo al frente y le pregunto a la señora del frente por un programa, un personaje de una telenovela, me dice de inmediato, pero si le pregunto por un personaje del cine, no. Entonces, el cine, la gente no lo tiene visualizado, la gente no tiene, el común de la gente, no estoy hablando de la gente culta, de la facultad de comunicación, de la facultad de cinematografía, la gente. Estoy hablando del proceso de comunicación, digamos 15 millones de espectadores no se van a matar allá por entrar ni van a formar unas barras bravas por entrar a una película, ¿no? Entonces no hay esa pasión porque no hay ese proceso de comunicación. La gente tampoco tiene ni una preferencia por el país, ni una sensibilidad, sino la gente tiene ya una comunicación con el cine extranjero, porque el habitante de Bogotá le queda más fácil, o de Bogotá o de las grandes ciudades, le queda más fácil hablar de cine con el habitante parisiense que ir a hablar con un habitante, ir a meterse en un problema nuestro, ¿no? ¿Y tú qué soluciones darías o cuáles serían como las políticas que tú implementarías para que el cine colombiano como que Sea competente? Sí, pues en relación con los primero tiene que haber, primero hay que aprovechar a los cineastas que hay, que son bastantes. Es decir, ya el oficio tiene bastante gente. Hay que aprovecharlo. Segundo, hay que producir películas. Tercero, hay que crear una escuela de hacer películas, no una escuela académica donde ven 50 materias y hacen una peliculita, como sucede a veces con las facultades, sino que hay que crear una escuela. Pero los cineastas quieren hacer un cine internacional y ganarse el Oscar y todas esas cosas.
Y desde luego que eso se puede hacer, se puede lograr, pero como consecuencia de hacer un cine que produzca un fenómeno de identidad con su público. Yo pienso que inclusive debería de obligarse a las cadenas de televisión a que le dieran acogida a los cineastas colombianos en los mejores horarios y todo, para que se realizaran historias en televisión, de cine en televisión. Ahora, las cadenas de las salas de cine es muy difícil que se vayan a sentir estimuladas de exhibir cine colombiano cuando le están ofreciendo 200 películas. Y entre más películas se le ofrecen, más baratas son. Entonces es muy difícil que se sientan estimuladas. Sin embargo, se puede lograr, pero para eso también tiene que haber unos cineastas muy capaces. El cineasta actual domina el lenguaje, pero no tiene, es decir, no hay unos cineastas que sean eminentes en ciertos temas. Si una película vale regular, digamos de 20 personajes, de 15 locaciones y de buena acción, vale 5.000 millones de pesos, ¿qué persona que tenga 5.000 millones de pesos le va a interesar que usted plantee esas estructuras de cambio? Esas estructuras de identificar los malestares de nuestra cultura para propender hacia un cambio, eh, lo que llamaba Paul Freire para una pedagogía de la liberación. Muy difícil. Que casi que ningún país tiene una cinematografía nacional y multinacional para su recuperación económica. Es decir, por ejemplo, en Colombia tú para que recuperes el valor de una película necesitas que entren 1 millón de espectadores. Es decir, para que tú recuperes tu dinero y de pronto tengas la capacidad de reproducir una segunda película. Se ha visto que muchos directores hacen buenas películas y no vuelven porque no hay una capacidad de recuperación. Además, el distribuidor no te va a entregar la plata de 1 millón, sino te entregas por centavos. Entonces, el exhibidor. Entonces es muy difícil. El cine no tuvo ese destino, no tuvo un destino industrial, no tuvo un destino de comunicación, no tuvo un destino de educación. Aquí se intentaron varias cosas, por ejemplo, Jorge Luis Gaitán armó, cuando fue ministro de Educación, armó unas unidades con camioneta y proyector de 16 que se fueran por todo el país, y eso no dio ningún resultado. ¿Por qué dirías que el cine tiene una importancia social? O sea, que es importante para un país. Pues es importante porque es un fenómeno que le da la identidad, porque hoy la historia no se puede hacer a través de libros escritos. Es más probable que tú consultes el patrimonio fílmico de cómo era, por ejemplo, el país en el año 48, a que consultes libros. Solamente si eres especialista ya consultas libros, pero el espectador común le apasiona más ver el primer reinado, el primer carnaval en Bogotá en la década de los 20, que ir a mirarlo en un libro. Se necesita que sea un especial. Entonces, la sociedad necesita tener su propia imagen, necesita tener su propia memoria visual, necesita muchas cosas, porque hoy prácticamente la fuente de conocimiento de la sociedad son los medios audiovisuales, la fuente más allegada, más inmediata, más importante son los medios audiovisuales. Es decir, es mucho más fácil que la sociedad recuerde la María en telenovela que la María de Jorge Isaac. ¿Ves? Entonces, un país necesita tener su propia visión, porque no le basta solamente con la realidad, sino tiene que tener una imagen de sí mismo para elaborar sus valores y sus antivalores, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo de elaboración de antivalores. ¿Por qué salía más un Pablo Escobar en televisión que Manuel Elkin Patarroyo? Porque el país tiene los antivalores de preferir la mafia, ¿ves? El país es un narcoestado, que no lo puede negar. Entonces, la sociedad va elaborando valores y también esos antivalores. Es decir, por ejemplo, todos esos realities y todo, de todas maneras los necesita la sociedad, ¿ves? Entonces, la sociedad necesita de los medios audiovisuales, y sobre todo entre más se desarrolla, entre más nivel cultural tiene, lo necesita más. Puede que un país más chico no le interese tanto la cinematografía, o por ejemplo un país centroamericano no le interese tanto tener su cinematografía porque no ha estado cerca de ella, pero como Colombia ya ha estado cerca, ya ha tenido casas productoras, ha tenido películas, entonces le interesa tener su propia imagen audiovisual.